Cap a la recta final del nostre programa, tot i parlant de publicitat, volem presentar-vos a dos personatges que són personatges per ells mateixos, per la seva carrera, però que estan vinculats a la vida publicitària i penso que això els dona aquesta nit un especial atractiu. Podríem dir que ells dos estan units o desunits per la tonyina. Són l'Antonio Ferrandiz i el José Luis López Vázquez. Antoni Ferrandiz, bé, jo he dit que estàveu units per la tonyina i d'aquest tema de la publicitat en parlarem d'aquí una estona. Com et trobes? Em trobo perfectament. Bueno, ja fa un any que vaig eixir de l'enfermetat dels bronquios, ja estic bé. Estàs absolutament bé, podem confiar plenament en tu. Bé, tu ets un home que conegut darrerament per dos fets fonamentals, al marge de la teva carrera, com va ser l'Òscar i com va ser aquell personatge que va encandilar els nens. Per això tens aquí davant, com has pogut veure, un afant pendent de les teves paraules que diu que s'ha volgut quedar, la Úrsula, que s'ha volgut quedar per parlar amb vosaltres dos perquè us vol fer unes preguntes. Després li passarem la paraula. Creus que l'Òscar havia de servir per més del que t'ha servit? Bueno, l'Òscar és una sort que ha tingut el cine espanyol i la sort jo de ser el protagonista de la pel·lícula. Però jo crec que res més. Jo, per la professió, ja era lo suficientment conegut antes com perquè pensen en mi per treballar. Si no hi ha més feina és perquè no pensen en mi, però no crec que l'Òscar puga ser un motiu perquè me criden més o menys. Quan guanyes un premi d'aquest tipus o quan estàs vinculat, perquè de fet no et van donar directament l'Òscar a tu, sinó que evidentment tu formaves part d'un equip a qui se li va lliurar l'Òscar, no, en aquell moment no penses, bé, la vida canvia, això és per millorar molt més. No, a mi em va dir un actor americà que me digué, desde este momento usted vale $1.000.000 más. Digo, bueno, si me lo dieran, no más. Comptava com els actors americans. Però no és veritat. Quan has cobrat $1.000.000 per una pel·lícula? $1.000.000. Va cobrar $1.000.000 de pessetes. M'ha costat 10 i ajuda. Bé, de fet, ara estàs condemnat tota la vida a ser un home bo, a ser un avi pels nens, a ser un home simpàtic. Això et retalla molt les possibilitats d'actor. No, perquè sí que som molt bo, eh? Sí, d'acord, però només et cridaran... No, però la veritat és que ha limitat un poquet el treball, sí. La producció a vegades diu, bueno, a Ferrandi no le vamos a dar un personaje que sea más o menos malvado, porque la gente no lo va a creer. Y antes del Chanquete, jo havia fet atravessats, personatges, infinitat, però a partir d'ara jo comprenc que la imatge que s'ha creat i sobretot pels nanos, pues hi ha que conservar-la un poquet. Què li volies preguntar, tu, al Antoni Ferrandiz? Jo li volia preguntar... Se't sent, no cal que ho toquis. Nosaltres hem treballat junts i vam fer un anunci, no? Però llavors vostè no li va donar gens de... Com vostè era el protagonista, no? Llavors no li donava com enveja que els altres estiguem allà i que vostè fos ja allà un... Com? Com? Repeteix la pregunta. Tranquil·la. Quan vaig treballar amb ell, vostè era el protagonista, però hi havia escenes que es veien els nens i vostè no hi era. I no li donava enveja que sortissin els nens sense que vostè fos el protagonista i no sortés? Enveja no, perquè jo vaig a dir una cosa. Jo antes, quan t'he sentit parlar, que tu m'havies preguntat, i vostè no té nervis? Jo, per consolar-te, t'ha dit, no, jo no, per si tu en tenies molts. I resulta que l'única que no té nervis eres tu. És dir, els nanos, a l'hora de treballar, sou tan espontanis, tan veritat, que és molt difícil que un actor estiga millor que vosaltres quan vosaltres esteu bé. I per tant, no me pot donar enveja que la gent jove se dona a conèixer, perquè a mi ja me tenen massa vist, comprens? Li vols preguntar alguna cosa més? Ara bé. Amb en José Luis López Vázquez. ¿Vienes contra mí? En castellano, que no es bilingüe.
Su Calvera le ha dado muchos papeles, ¿verdad? Para el atún calvo. Claro, muchísimos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Pues Ya no me quieren meter más con nosotros. No, hombre, sí, escolta. Què més li vols preguntar? No, ja està. Ara li comentaves que l'havies vist feia poc alguna pel·lícula, oi? Ah, sí, no sé com es deia, però me'n recordo que tenia com 11 sobrins, o nets, o que fossin. Li posaven plumes de tot, li posaven de tot, i la posàvem en una perxa, li ficaven foc i petardos i de tot. I no li molestava. De mí han abusado muchísimo, ¿sabes? Pero ¿qué le vamos a hacer? Es un tributo que tengo que pagar. Bé, José Luis López Vázquez, tú me has asegurado que entendías de catalán. Yo, si quieres, te pregunto en catalán. Hombre, yo prefiero que me preguntes en castellano si no te importa y pido perdón por En absoluto. esta En falta absoluto. de idiomática que me asiste y esta pereza que también me asiste. José Luis López Vázquez es un actor, fue en un momento dado un hombre que provino de un estándar de películas suyas. Le dieron la oportunidad a los grandes directores de este país de hacer el cambio, como las señoritas jóvenes que hacen el cambio. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues... Quiero decir que estoy situando un poco el tema, como hablábamos antes con Antonio, que quizá al Oscar le iba a servir para esto. ¿Para ti qué te ha servido? Pues mira, no me ha servido, hombre, me ha servido para mucho, porque me ha servido pues para connotar una satisfacción que me facilitáis el espectador siempre, de una manera generosa. Me dedicáis el beneplácito de vuestras satisfacciones, de vuestros aplausos, de vuestro cariño, de vuestra fraternidad. Yo veo en todo el mundo este acto, como lo ve Antonio también, que hay una distinción, que hay una prebenda, que hay una simpatía, y eso lo agradezco muchísimo, como él también lo agradecerá, imagino. Y entonces eso ya nos sirve de satisfacción para seguir haciendo cosas y para seguir trabajando, seguir en la brecha, seguir vigentes. Es el tributo que se paga, pero al mismo tiempo es la satisfacción que se recibe. ¿Qué premio les hubiera gustado ganar a ustedes dos? Yo el de ahora mismo, el de día a día, el constante, me parece que con este refrendo del público pues me es suficiente. Yo no quiero más premios. Mira, los actores, aunque la gente dice que son muy vanidosos, el actor es un ser que está dudando siempre de que si lo que hace vale la pena. Y yo creo que actuar ante el público es un acto de amor del actor. Está tratando de conquistarse al público, a ser posible de que el público le ame. Y yo he tenido la suerte de que a través de un personaje, no del Oscar, no del personaje del Oscar, no, sino de un personaje llamado Chanquete, he conseguido que toda España, y sobre todo la gente más importante de España, que son los nanos, me quieran. Entonces, mayor premio no puedo conseguir. Ángel, un momento. Sí. ¿Nunca les han tirado tomates a un escenario? No, tomates no. Pero una vez en un ¿Alguna clase de escenario... legumbre? No, pero en un escenario una vez me dieron el llamado pateo, es decir, una de protestas del público porque no le gustaba lo que estaba haciendo. Pues es equivalente a los tomates, ¿eh? Sí, però hacen menos daño. Sí, no fan tan mal, No fan bruten més, però... Ui, per al qual ho fan pitjor encara. Sí? Bé, va, Suenen más. Aquests dos personatges que tenim avui, acompanyats de la Úrsula, són homes que, al marge del coneixement popular que tots els tenim, estan, deia al principi, units per un factor que aquesta nit també ens reuneix a tots, que és el tema de la publicitat. Me miras con una cara de no entender nada, pero yo te lo traduzco hombre, es que me cuesta un poco de trabajo el adivinarte. Ella te lo traduce. Vamos a ver, ¿qué es hacer un spot para un actor? ¿Es aumentar el ingreso? Mira, no es aumentar el ingreso. Que también. Consideramos, por supuesto, sí, pero bueno, eso es lo de menos. Consideramos que tenemos una imagen, que tenemos un tributo de simpatía. Entonces, por eso precisamente pues nos llaman para hacerlo. Nos gusta estar en pantalla, nos gusta aceptar lo que nos ofrecen, nos gusta proclamar lo que queremos proclamar. Me parece que es honesto el hacerlo, no me parece que sea un desdoro, puesto que pues, elegimos un producto que nos va, que
que lo aceptamos, o sea, no me parece un fraude el hecho de venderlo. Y me parece que es una cosa que está ahí y que gracias a eso pues lo aceptan los demás, no? Al igual que els guions cinematogràfics, els spots es pot dir que sí i que no. És a Sí, dir, bueno, dieu que claro, no. més fàcil encara que en el cine, perquè en el cine a vegades, o a voltes, el que es diu, a vegades, És a vegades, a voltes. pues, per amistat o el que sigui, acceptes papers que no faries. L'espot, com és una cosa que d'entrar ofereixen uns diners molt apetitosos, pues renunciant a aquests diners no fas l'espot. Este espot, per exemple, últim que ha fet jo pensé en un moment que acceptar-lo, a part de lo econòmic, i que me venia molt bé perquè feia any i mig que no treballava, Déu-n'hi-do. a banda d'això, pensé fríament o geladament de que era un acte de vanitat. Perquè jo pensava que el peix, i per tant la conserva, estava molt unida a Chanquete. I cada nano que demanara un producte de conserva Isabel estava enamorat de Chanquete, perquè si no, no compraria Isabel. Això més que tu sabien els publicitaris que et van fer Sí, fer però a mi l'anunci. me'n feia molta il·lusió. Bé, i almenys has tingut el gust de tastar això que anunciaves, perquè esclar, pensa que estàs convencent. Tinguera l'atenció d'enviar-me una caixa i ja no en queda, que de la sí dic a veure que me l'envien bé. José Luis nos estaba contando las virtudes de su atún. Sí. O sea Claro, que... ya. La competencia es claro. Sí, sí, a ver lo que dices. Eso. ¿Tú has probado los dos atunes que nos traen a cuento? No, yo he probado el mío. El tuyo. Yo soy muy fiel. Yo soy un hombre fiel y entonces no he probado más que el mío. Uy, Me si gusta, yo tuviera que probar me gusta todo lo mucho. que anuncio, me quedo envenenada. Hombre, tampoco. Cállate que no te contratan más. ¿Y qué pasa con el atún? Bueno, pues el atún es un producto Con tu atún, estupendo vamos. que a mí me gusta mucho. A mí me gusta. Pero, ¿para qué más utilizarías a este hombre en publicidad? ¿Anunciando qué? Bueno, López Vázquez es un actor tan creíble que cualquier cosa que diga van a hacerle caso. ¿Y don Antonio? Bueno, pues con Antonio... Como pues no eso, digas lo mismo. Tiene tal humanidad, tiene tal entidad humana que también se cree todo y puede hacer todo. Bueno, si sois tan válidos para todo, ¿cómo anunciaríais un detergente, Antonio? Un detergente, Sí. pues dirías Lo del sencillamente, paquete, aquello de yo le traigo mi paquete. pero señora, ¿por qué va a lavar usted a mano? Si está tal producto. Y le va a durar de lavar menos que empezar un Padre Nuestro. Señor López Vázquez, su turno, ¿cómo anunciaría un detergente? Hombre, yo anunciaría un detergente por el hecho de que es necesario un aseo, de que es necesaria una asepsia, ¿verdad? Y que creo que asepsia en todo. ¿Intervenís vosotros? En ética. No intervenimos. No, yo no intervengo. Yo confieso que en el último sí. En el último sí. Bueno, sí, no. Había una escaleta de estas y entonces estaba muy bien hecho por parte del creativo, francamente bien hecho. ¿Cómo es, eh? Pero no tenía nada que ver con lo que Chanquete pudiera decir. Es decir, Chanquete se apostaba no sé qué a no sé cuántos. Y entonces dije, Chanquete no se apuesta nada porque está convencido de lo que él dice va a misa. Y no aposté nada, claro. ¿Y te dejaron hacerlo? Sí, sí, además, el creativo era un hombre muy inteligente. ¿Cómo anunciarías, José Luis, una agua tónica? Ahogándome. ¿Y tú, Antonio? Y saliéndome ¿Un agua burbuja tónica? por los ojos. Bueno, el agua tónica diría, si a usted no le gusta el agua tónica es el mejor sustitutivo. ¿Cómo anunciaríais una colonia para hombres muy hombres? Lávese usted y huela bien. Señor López Vázquez, su turno. Hombre, mi turno sería, fíjate cómo me he quedado yo de echarme colonia. Hombre, pues no compra nadie. A veces lo negativo también es positivo. También es positivo, sí, pero deberías anunciar la colonia de la competencia, vamos. ¿Cómo anunciaríais un contraconceptivo? Ahora te explico, Úrsula. Eso, ¿qué quiere que te diga? Me es muy difícil porque como yo no he tenido hijos, pues luchar contra no tener hijos me parece un crimen. Señor López Vázquez.
Bueno, el anticonceptivo yo creo que sería anunciar. Dice, mire usted cómo serían si no usara usted el anticonceptivo. ¿Cómo anunciarían finalmente una emisión de bonos del Estado? ¿De bonos del Estado? Si Aquello quiere- tan serio, tan sí, puesto sí, que... Si usted tiene dinero, no los pierda tontamente. Compre bonos. Señor López Vázquez. Busque usted un ladrillo asequible. Finalmente, ¿cómo se anunciarían mutuamente si ustedes fueran sus representantes? Pues yo diría tranquilamente, como actor ya le conocéis, como persona le conozco yo, contratadle. Señor López Vázquez. ¿Cómo te admiro, Antonio? Véndanoslo. Que nos lo venda. ¿Cómo le contrataría, cómo le haría usted de representante cómo le vendería, vamos, a Antonio? Hombre, yo le vendería con un capital ya para siempre, para toda la vida. Como los bonos del Estado. Pero como mucho más. Dios te bendiga. Antonio Fernández, José Luis López Vázquez. Moltes gràcies i bona tarda.